lo llamamos ADEC, Atención Domiciliaria a Pacientes Crónico-Degenerativos, que ya sabemos que son los que pues ya no hay nada que hacer y ocupan una cama y mejor que se vayan a su casa. Bendito sea, porque la probabilidad de que dejen el cuerpo y regresen a la luz en su casa es mayor. ¿Se dan cuenta? Entonces, no estamos preparados, es el diagnóstico. La segunda parte, ya sabes lo que tus pacientes quieren, lo que tú pusiste ahí es lo que tus pacientes quieren. ¿Se los estamos dando en este hospital o en algún otro hospital? ¿Te das cuenta por qué esa pregunta es tan importante? Simplemente la regla de oro. Haz por otro lo que tú quisieras que hicieran por ti. ¿Por qué lo sacamos? Esa es una cosa importantísima que hay que analizar. ¿Por qué sacamos a los familiares? ¿Aquí no lo sacan? Lógico. Está muy mal. Por favor, sálgase. ¿Saben por qué? Porque tenemos miedo. ¿Saben de qué? Porque no sabemos qué hacer en la parte emocional, no la parte clínica, esas somos maestras, porque no sabemos cómo manejar nuestras emociones y menos estamos preparadas para atender las emociones que surjan de los familiares y tenemos miedo que lloren y tenemos miedo que griten y tenemos miedo que se nos vayan al cuello, ¿sí o no? Eso es, se llama la danza del miedo hospitalaria. Todo es una danza del miedo y de estrés y de angustia. Los hospitales son los lugares más difíciles donde un ser humano puede trabajar y ustedes están inmersas ahí. No vamos a cambiar los hospitales, pero sí vamos a tener información para cambiar nuestra actitud y funcionar mejor en el ambiente más estresante que puede haber en la sociedad. ¿O hay algún otro? ¿Un ambiente donde haya más dolor, sufrimiento, angustia y miedo? Ni en las cárceles, porque en las cárceles, que son otro lugar donde hay mucho sufrimiento, es una cosa de continuidad crónico y no hay tanta angustia. Aquí sí, porque la muerte, el dolor, el sufrimiento está presente todo el tiempo. La pregunta es, como enfermeras y médicos, ¿quién nos prepara para enfrentar todo eso? ¿Se dan cuenta el hueco que tenemos en todos los hospitales, en todos los países? Entonces, la tanatología, para mí, mi encuentro con la tanatología fue el encuentro más maravilloso de entender que hay un campo de conocimiento que nos puede enseñar cómo llenar ese hueco en los hospitales. Y sobre todo entrenándonos, compañeras, porque podemos ser muy lindas y muy buenas y muy compasivas y muy hermosas, pero el estrés, la angustia, las cargas exageradas de trabajo, el cansancio, el mal pago, las malas relaciones interpersonales, los conflictos con los jefes y compañeros, todo eso que existe en los hospitales no nos permite sacar toda nuestra parte más hermosa. ¿Qué nos hace? Sacar a veces nuestras uñas y nuestras garras para defendernos, porque son medios muy hostiles. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando que la tanatología es un campo que nos ayuda a llenar ese hueco, de poder entenderme y entender a los demás desde el punto de vista emocional, no solamente biológico, de la máquina biológica que atendemos, porque el ser humano tenemos 4 cuerpos: físico, que es el que atendemos, y el que nos ayuda, la medicina y la enfermería. Pero hay otros 3 cuerpos, ¿quién los atiende? El mental, este hemisferio, que piensa el paciente, que siente, emocional, y qué tan cerca o lejos está de su paz interna, de su parte espiritual. ¿Se dan cuenta? Esos los hacemos a un lado. ¿Por qué? Porque nadie nos enseñó. No es que seamos ni malos ni perversos, es que el sistema está tan saturado que la parte filosófica de amor, ética, de la atención al paciente, como dice, ahorita que entré a la oficina de enfermería, dice una imagen de Florence Nightingale y dice: simplemente cumplí con mi deber como ser humano. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Podernos ir en el momento de dejar nuestro cuerpo, regresar a la luz diciendo eso, cumplí. ¿Cuántos podemos decir eso? ¿Cuántos estamos listos? Decíamos, hay una persona en todo el salón que está lista. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los demás todavía tenemos cosas pendientes. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a ver
Les voy a pedir nada más si me hacen el favor de apagar sus celulares, porque sobre todo por ti, porque cuando suena un celular, todos nos voltean a ver que nos quieren comer. Entonces, sobre todo por ti, apaga tu celular, regálate estas horas que vamos a compartir, por favor. Olvídate del mundo, funciona sin nosotros. Lo triste es que el mundo funciona sin nosotros. Y vamos a concentrarnos en nuestra tarea. ¿De acuerdo? Vamos a ver lo que es la tanatología, nada más que mi compañera se acaba de ir. ¿Alguien me podría ayudar a pasar las diapositivas, por favor? ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces con esta introducción de la importancia de la tanatología a entender qué es lo que queremos hablar el día de hoy. ¿Qué es humanizar? ¿Qué es humanizar? Humanizar, fíjense. Humus quiere decir tierra. Somos seres que habitamos este planeta que se llama Tierra, que es denso. El cuidado al final de la vida. ¿Será que nada más nos interesa el cuidado al final de la vida? ¿No nos interesan los otros pacientes que no están muriendo? Sí nos interesan, pero cuando nos capacitamos para dar calidad al final de la vida, se lo podemos dar a todos los demás. Son las mismas habilidades y los mismos principios. La que sigue. Entonces, ¿qué es calidad de la atención al final de la vida? Es poder saber que la muerte, lo que es la muerte, y si me da tiempo, quiero hacer una presentación del concepto de muerte, para que podamos como enfermeras entender qué es lo que está pasando en esa cama, no nada más los signos físicos, no nada más que se está bajando la presión arterial, los latidos, la respiración, no, ¿qué está pasando realmente en el momento de la muerte? Y es soltar. Vamos a ver después un video de testimonios. Y la calidad de la atención al final de la vida, ¿qué es? Vamos a ver estos temas. Esto todo viene en el libro. Tengo un libro que traigo para las personas que lo deseen. Es un libro que publiqué el año pasado. Es el único libro que existe donde habla de habilidades concretas para médicos y enfermeras, de cómo dar calidad. O sea, todo esto está aquí por si a alguien más le interesa en el descanso o al final. ¿Qué es la calidad, sus requisitos, qué es la tanatología y la experiencia de nuestro programa? Porque yo puedo hablarles de teoría, cualquiera podemos pararnos y hablar de teoría, pero hay que hablar de lo que hemos hecho, que eso es donde aprendemos realmente. Entonces, ¿qué es la calidad en esta visión? La calidad es este atributo, característica de satisfacer las necesidades de los pacientes en dos dimensiones. Lo técnico, me curaron, y lo humano, me atendieron bien, con dignidad. Casi siempre podemos tener menos fallas en la parte técnica, pero en la parte humana tenemos muchas fallas como personal de salud. ¿La que sigue? Calidad de la atención significa dar cuidados médicos y emocionales, por lo tanto. Trato digno y considerado. Empiezan a ver diapositivas con nuestra batita. Esa batita para nosotros, esta bata, cada vez que nos la ponemos es un privilegio. Yo me imagino que ustedes también cuando se ponen su uniforme. Es poder saber que cuando me pongo esta bata estoy dando una atención muy especial a seres humanos que lo requieren. La que sigue. Los tres requisitos, ¿cuáles son para dar calidad? El primero, desde luego, un buen diagnóstico, un buen plan terapéutico, cómo controlar el dolor, ese es un problema fuerte en nuestros países, y finalmente lo que aporta la tanatología, cómo dar apoyo emocional al enfermo y a su familia. ¿Será que esto es calidad? Sí, porque ahí estoy satisfaciendo la necesidad humana, emocional del paciente y de su familia. Nuestro logo, ¿qué le dice ese logo? ¿Qué te inspira? Ese logo que tenemos en nuestra bata. ¿Qué te dice? Entonces, eso para mí es enfermería. Eso es enfermería. Eso es Florence Nightingale, ¿o no? Eso es. ¿La que sigue? Y ahí tenemos la imagen típica del médico antiguo con la enfermera religiosa, cuidando al enfermo. Eso es lo que tú y yo nos enamoramos cuando decidimos estudiar medicina o enfermería, ¿no? Queríamos servir. La pregunta es, ¿dónde se quedó nuestra vocación de servicio? ¿Dónde? Sobresaturados con cargas exageradas, con conflictos interpersonales, con insatisfacciones de todo tipo, y por lo tanto se nos olvidó nuestra verdadera misión de servicio.
Esto es lo que es la tanatología como término, y sus diferentes aspectos o campos, ¿cuáles son? Vamos a ver que es un área de conocimiento muy consolidada ya. Es un fundamento legal para dignificar la muerte. No sé si en este país, pero en mi país se acaba de legalizar lo que se llama la voluntad anticipada del paciente, en donde ellos firman al entrar, como en los países desarrollados, no quiero que se me intube, no quiero que se me mantenga vivo, si ya no tengo esperanza. Porque si no tenemos esos casos en los hospitales de mantener una vida sin mayor pronóstico. Como desarrollo personal, fíjense que la tanatología es maravillosa. ¿Por qué? Porque nos hace enfrentarnos a nuestros propios miedos. Nos hace identificar que todos tenemos una mochila de pendiente, de resentimiento, de odios, añejos, desde mamá, papá, como humanos. Y entonces, en nuestra escuela de tanatología, lo que hacemos es, para formar tanatólogos y el personal de salud, es que tenemos que revisar nuestra mochila, nuestra huella, identificar por qué actuamos como actuamos, y entonces trabajar el perdón. Y entonces nos volvemos seres humanos diferentes, sin tanta mochila, conscientes, conectados, pudiendo dar, sin miedo. Eso es lo que es recuperar nuestra vocación de servicio. Y finalmente, también la tanatología es una nueva profesión hospitalaria. Vamos a ver la experiencia en nuestro país y en nuestro estado, que es donde nosotros trabajamos. Es una preparación para aceptar la muerte. Los 4 cuerpos trabajamos con los pacientes, con los familiares y con el personal de salud. ¿Por qué con el personal? Porque tú y yo, como personales de salud, cuando vemos un caso que nos está recordando un duelo no resuelto, la muerte de mi mamá, de mi abuelita, de un hijo, de un hermano, lo que sea, resulta que nos contagiamos emocionalmente y resulta que nos cuesta mucho trabajo. Y sentimos que no estamos siendo profesionales, pero resulta que antes de profesionales somos humanos y por lo tanto el personal de salud tiene que ser capacitado para enfrentar esa parte emocional, porque si no el sufrimiento es mucho. Todo el tiempo estamos viendo el sufrimiento humano. Vamos a ver aquí cuáles son los 3 deseos que tienen que ver con los tuyos. ¿Sí? Desde luego el dolor también está como uno de los primeros. Pero lo importante no es lo que se dice aquí, sino lo que tú escribiste. Y entonces eso es lo que de aquí en adelante puedes tener en mente para darle a los pacientes que le estás atendiendo. ¿Te das cuenta qué importante? La que sigue. Hay errores médicos muy fuertes, errores de la atención en general del personal. Primero, tratar con prisa y poca consideración humana y cordialidad al enfermo. Pasa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tengo muchos pacientes. No me puedo detener. No decir la verdad claramente. Esto depende más que nada del médico, ¿no? Que es el que da los diagnósticos. Y entonces, ¿qué le dijo que tiene su paciente, señora? No le entendí. ¿Quién sabe? Y estás viendo ahí que dice SIDA. Bueno, no sé si aquí ponen los diagnósticos en las camas. ¿Sí ponen? Bueno, en México ponen entonces ahí ya es... Pero no nos damos tiempo de darle la información. Las noticias se dan en forma poco considerada, también eso depende del médico. Es un concurso que damos a médicos. ¿Cómo dar las malas noticias? Es la tercera habilidad del manual, son 4 habilidades las que manejamos y una es esa. Pero a veces a ustedes les toca, ¿no es cierto? Aunque no les corresponde oficialmente, sin embargo los familiares, como hay una relación con ustedes, les preguntan. Oiga, señorita, ¿y cómo está? ¿Me puede decir, me puede explicar? Es que no le entiendo al paciente. Y entonces ahí viene esa habilidad para ustedes también, cómo decir las noticias en forma considerada. No explicar al enfermo con detalle su situación. No tener la suficiente paciencia o tolerancia con las actitudes. Los pacientes son complicados. ¿Por qué? Porque los seres humanos, compañeras, somos complicados, ¿o no? ¿O tú eres muy facilita? Todos somos muy complicados. Pero enfermos, con miedo, con dolor, ¿cómo nos comportamos? Enloquecemos, ¿o no? Y cuando veo que la reacción del personal de salud es indiferente o fría, ¿cómo me siento como usuario, como paciente o familiar? Mal, y me pongo agresiva, ¿o no? O sea, lo que estamos viendo aquí no es ni buenos ni malos, ni simplemente humanos asustados, aterrorizados muchos de ellos. Entonces, no tenemos la paciencia, a veces le hablamos de la gravedad como algo absoluto y sin esperanza. Estos son casos muy comunes en donde el doctor me dijo que yo iba a vivir 3 meses y míreme, ya pasaron 5 años, ¿no? Entonces, ese es un error, porque la gente se enoja mucho cuando dicen, y el doctor me dijo y mira,
Entonces, no hay que decir, no hay que perder la esperanza nunca la perdemos, hasta el final. Y aún así hay mucha esperanza, ¿no? Cuando entendemos lo que es la muerte realmente. Establecer una fecha probable, eso es uno de los errores garrafales. ¿Dónde apoyamos los tanatólogos? Los tanatólogos apoyamos en el hospital, domicilio, consultorio y en los asilos, en cualquier lugar donde haya enfermos y dolor. ¿Cuáles son los roles? Estamos hablando del tanatólogo como un personaje nuevo en el equipo interdisciplinario, pero en este manual y en esto que yo quiero hablarles el día de hoy son las 4 habilidades para que ustedes como personal de salud puedan hacer este trabajo. Claro, no con el detalle de un tanatólogo, porque un tanatólogo lo que hace es que somos voluntarios, no somos profesionales asalariados del hospital, somos 60 tanatólogos trabajando en 6 hospitales, y entonces lo que hacemos es llegar y tenemos todo el tiempo del mundo, toda la capacitación, tenemos 7 habilidades y 23 técnicas de acompañamiento en nuestros bolsillos. Y entonces trabajamos haciendo todo esto. Pero el personal de salud, desde luego, no puede hacer todo esto. ¿Por qué? Porque tienen muchísimas otras tareas. Entonces vamos a hablar nada más de las habilidades que ustedes pueden hacer. Pero, sin embargo, es decirles qué es lo que hacemos los tanatólogos. Esto es lo que hacemos. Estamos acompañando, estamos ayudándoles a definir, sobre todo, las cuestiones emocionales. A veces es la decisión si me hago la quimio o no, o la cirugía o no. Pero la mayoría de las veces siento mucho peso en mi mochila. Entonces es poder resolver todos sus asuntos pendientes. El perdón es el tema central aquí. Para eso hemos diseñado algo muy, muy práctico que se llama la trilogía del perdón, que también lo traigo en CD si a alguien le interesa, en donde en 3 etapas vamos comprendiéndonos como seres humanos en los dolores que tenemos y por qué reaccionamos como reaccionamos todos, con mucho dolor. Y finalmente nos perdonamos a nosotros mismos para perdonar a los demás. Y entonces los pacientes pueden entrar a una etapa de aceptación y pueden retirarse, pueden dejar su cuerpo y regresar a la luz en otra forma. ¿Se dan cuenta qué importante? Son los casos seguramente que ustedes ven en este hospital, que no muere y no muere y no muere. ¿Qué pasó? Pues está esperando al hijo, está esperando al... ¿no? ¿Por qué? Porque son asuntos pendientes. Porque no nos hemos perdonado o porque quiero despedirme. Entonces, nosotros lo que hacemos es también en el momento de la despedida, que es una habilidad que yo quiero compartir el día de hoy, para mí es la clave, que también viene en el manual, es la 4ª habilidad, cómo acompañar con dignidad el momento de la muerte. Nadie nos enseña, compañeros, ni a médicos. Yo cuando les pregunto a los médicos, oye, ¿y tú qué haces en el momento, al principio, ¿no? Porque ya sé muy bien qué es lo que hacen, correr y irse corriendo y dejarles todo el paquete a ustedes y trabajo social. Entonces, finalmente hay maneras concretas, sencillas, prácticas, que si nos pusiéramos a pensar, es lo que tú y yo quisiéramos en ese momento. ¿Cómo queremos dejar nuestro cuerpo en ese momento? ¿Qué queremos en el ambiente? Entonces, esto es lo que hacemos y finalmente también acompañamos el momento del postduelo. Quiere decir, cuando hay personas que han perdido a seres queridos, muchas veces el dolor dura mucho y entonces entramos los tanatólogos a trabajar sus emociones y finalmente, casi siempre, el perdón con el que se fue. ¿Por qué? Porque como humanos nos lastimamos mucho y tenemos nuestra mochilota muy cargada. Tenemos un programa que se llama Calidad, como asociación civil que somos, Calidad al final de la vida. Y nuestro objetivo es que estos pacientes reciban los mejores cuidados desde el punto de vista humano y emocional. Lo clínico lo da el hospital, las enfermeras y los médicos. Nosotros damos esto como grupo de voluntarios. Las estrategias de este programa: primero establecimos los derechos del enfermo grave, formamos tanatólogos, establecemos módulos hospitalarios de acompañamiento emocional tanatológico, hacemos grupos de apoyo para personas en duelo y hacemos capacitación del personal de salud. Que esa es la parte, finalmente, que yo quiero compartir con ustedes, porque no es lo mismo capacitar o sensibilizar al personal de salud que formar tanatólogos, ¿me explico? Son niveles diferentes, pero hay mucho que ustedes pueden aprender en forma sencilla y mejorar su calidad al final de la vida y su satisfacción. De mi estado en aquel momento, hemos estado en diferentes ámbitos nacionales presentando nuestra experiencia. Es única como estado en nuestro país.
No hay otros estados que lo tengan. Y estos son los módulos, otro clic por favor, que se han abierto. El primero de ellos se abrió, estamos trabajando tanto en hospitales de seguridad social como del Ministerio de Salud. Entonces, el primero se abrió en mayo del 2001 y bueno, después se han abierto otros módulos. ¿Quiénes manejan los módulos? Egresados nuestros, tanatólogos, a veces personal del hospital, un médico, una enfermera, que se formaron como tanatólogos y se les asigna la función. Pero en la mayoría de los casos son tanatólogos nuestros de la asociación que no reciben ningún pago por parte del hospital, que están coordinando los módulos en los hospitales. Estas son las generaciones. Esta es la escuela de enfermería de la Universidad de mi estado, fue nuestra sede por muchos años. La que sigue, por favor. Y nuestro diplomado, hacemos un diplomado muy práctico, utilizamos técnicas muy prácticas, la estrellita que todos buscamos y que como nadie nos la da, nos enojamos con todos y odiamos a todos y todos nos odian porque no damos la estrellita, las emociones, la espada, el juicio, todo eso lo hacemos muy práctico, nuestra didáctica es muy práctica. Y para personal de salud, esta es una de las generaciones, porque nuestro diplomado dura todo un año. Pero los primeros 6 meses entra personal de salud, médicos y enfermeras que quieren tener un diplomado en calidad de la atención al final de la vida. Son 6 meses. Ellos están practicando durante estos meses todas las habilidades y las técnicas. En cambio, los que van a ser tanatólogos tienen que hacer en el segundo semestre una práctica de 60 horas, 30 en hospital, a través de nuestros módulos en los diferentes hospitales, 15 en domicilio y 15 en asilos. Y es como ellos se forman para ser tanatólogos. Lo que pasa es que cuando entran médicos y enfermeras, ¿saben qué pasa? Que se enamoran tanto de la tanatología y crecen tanto como seres humanos que la mayoría terminan siendo tanatólogos, es decir, aunque tengan ya su práctica clínica, hacen la práctica como, porque siempre dicen, sobre todo las enfermeras, es que es muy difícil llegar como enfermera a otro hospital que no es el tuyo, a ver a un paciente y empiezas a ver las fallas técnicas de la enfermería y entonces te concentras en eso y no en el trabajo emocional. Ese es el reto, lo logran al final, es decir, no me corresponde, pero yo estoy viendo aquí el corazón del paciente y su familia. Estas son algunas de las imágenes donde estamos con nuestros voluntarios en los hospitales. Nada más para darles una idea visual. Este es un grupo muy grande, le digo más o menos somos ahorita 60 tanatólogos en estos hospitales en forma voluntaria. Y lo importante es qué es lo que hemos hecho en estos años. Hemos atendido a más de 35,000 dolientes. ¿Quiénes son los dolientes? 60% familiares y 40% enfermos. ¿Por qué? Porque muchas veces el enfermo no está en condiciones para poder platicar con él o acompañarlo, entonces es el familiar al que acompañamos. Esa es la experiencia, ¿no?, sobre la cual hemos aprendido. ¿Y qué hemos creado? Hemos creado un nuevo personal de salud que es aliado, colaborador, que no interfiere con las actividades, que facilita el trabajo, porque ¿qué pasa hoy día cuando llegamos? Nos dicen los angelitos verdes, así nos dicen, o las batitas verdes. Las compañeras enfermeras o médicos que nos encuentran, por favor, llegamos a un piso, la cama tal, la familia tal, ese paciente no puede, no está tranquilo, por favor. Y entonces vamos a hacer nuestro trabajo. Y siempre nos dicen, qué bueno que ya llegaron, porque no tengo tiempo de ponerme a platicar con el paciente o el familiar. Ese es nuestro trabajo, ese es el hueco que nosotros llenamos. Pero el personal de salud, dentro de sus actividades, puede hacer un cambio de actitud con formación, con técnicas, para dar una atención diferente. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estamos platicando el día de hoy. ¿Cuáles son los testimonios de los usuarios? Es decir, calidad de satisfacción del usuario y satisfacción del prestador. Entonces, esto es lo que ellos dicen en las encuestas, porque lo tenemos que medir. Si hablamos de un programa de calidad, tiene que haber medición de satisfacción. Y esto es lo que dicen de la atención que damos. Mi pregunta es, ¿no podemos, el personal de salud, enfermería en este caso el día de hoy, hacer nuestro trabajo de una manera en que puedan, se imaginan los pacientes que puedan decir esto del trabajo que realiza como grupo de la enfermería? ¿Se imaginan qué sería? ¿No sería hermoso? ¿No sería retomar nuestra vocación? ¿No sería
aumentar nuestra satisfacción como profesionales, porque se nos olvidó, nos volvimos realmente burócratas y robots, nos robotizamos, tanto médicos como enfermeras, trabajadoras sociales, todo el mundo, porque son unas cargas exageradas. ¿De acuerdo? Y porque nadie nos enseña esto, nadie nos sensibiliza a que podemos hacerlo de otra manera. Hemos dado, desde luego, talleres de calidad al final de la vida en cantidad de hospitales en nuestro estado y en otros estados del país. Tenemos egresados en diferentes hospitales y esta es la presentación del libro. Yo no sé si alguien conoce al doctor Enrique Ruelas. Nadie lo conoce. El doctor Enrique Ruelas es el padre de la calidad a nivel de América Latina. Es el que hizo la Cruzada Nacional por la Calidad en la administración anterior de salud. Bueno, él es un líder, digamos, en nuestro estado. La que está en medio es la doctora Vesta Richardson, que es la secretaria de salud de nuestro estado. Entonces, esto fue en la presentación del libro que se hizo en forma reciente. Estuvimos ahí en el Hospital General haciendo esta apertura, y esto es el grupo de voluntarios. Estamos ahí con la Secretaria de Salud, con la Directora de Servicios, y bueno, estamos ahí presentándonos. Y está bien. Y vamos a ver ahora cuáles son las 4 habilidades. Eso se los tenía que presentar porque ¿de dónde tomamos la experiencia? No es que yo un día me senté y dije, bueno, entonces la enfermera tiene que, o el médico. Es a través de la práctica, a través de estar en los hospitales tantos años, como tanatóloga, acompañando el dolor, de donde surge todo este conocimiento y esta propuesta. ¿Cuáles son estas habilidades? La primera es que tenemos, compañeras, que reconocer cuáles son las 7 emociones humanas ante la muerte. ¿Tú sabes cuáles son las 7 emociones que tú vives todos los días y que viven todos los días tus enfermos y que viven todos los días sus familiares? No, nadie nos las enseña. Entonces, la primera habilidad, insisto, si alguien, voy a manejarlo muy rápido, no me da tiempo, ese es todo el programa del diplomado de calidad en 6 meses, pero sí decirles, y los que quieran, desde luego en el manual está, hay 7 emociones que hemos identificado, que son las que sentimos tú y yo, y todos los seres humanos ante el momento de la muerte y el miedo ante la enfermedad y el sufrimiento. Manejar el contagio emocional, porque decía, si un día a mí me toca, y me tocó una vez un contagio que fue cuando yo conceptualicé esta idea del contagio, en que yo soy tanatóloga, compañeras, porque yo perdí a mi padre en un hospital de tercer nivel en la Ciudad de México. Yo era estudiante de medicina, tenía 21 años. Y mi padre a las 3 de la mañana, después de 3 meses de estar en un hospital, ya conectado, me toca y me regala a mi padre, ahora lo entiendo, es el momento de su muerte, porque fue un evento que me marcó. Y finalmente, cuando mi padre deja sus signos vitales, cuando su cuerpo físico empieza a fallar sus signos vitales, porque él estaba dejando su cuerpo, eran las 3 de la mañana, yo estaba ahí asustada, aterrorizada, enojada, porque ¿por qué me tocaba a mí ese momento tan difícil? Tengo hermanos más grandes y médicos, ¿y por qué me tocaba a mí si yo estaba apenas estudiando? Y resulta que fue la experiencia más dolorosa de mi vida. No la muerte de mi papá, era un duelo de una muerte esperada, es más, ansiada, porque llega un momento en que los ve uno sufrir tanto que dices, ya por favor, ya no más, Diosito, si creemos que Diosito se los lleva, entonces ya no más. Lo más doloroso fue la indiferencia de la enfermera, la indiferencia del médico, la falta de seriedad de los camilleros que sacaron el cuerpo de mi padre. Eso fue algo que me dolió tanto. Y yo dije, no puede ser que en los hospitales haya tanta frialdad para el momento de la muerte. No puede ser que nadie me volteó a ver. Sálgase, desaparézcase, estorba. Y en ese momento yo dije, ¿cómo es posible que no nos preparen al personal de salud para esto? Pasaron muchos años hasta que encuentro la tanatología y me doy cuenta, eso es lo que hacía falta a ese personal cuando murió mi papá. Entonces, yo soy tanatóloga porque le di sentido a ese duelo tan difícil. ¿Por qué? Porque ahora pienso, cuando mis compañeras nos reunimos una vez al mes y nos cuentan los casos en los hospitales,
Y cuando alguien me dice, había una muchacha joven con su papá y estaba llorando y me acerqué y estuve con ella y la llevé, la saqué y platicamos, entró en aceptación, pudo entrar, despedirse de su papá, darle gracias, perdonarlo, pedirle perdón. Y estuvo en paz en el momento en que se desprendió su padre. Yo digo, ¡wow! ¡Qué satisfacción! Fue mi contagio. Hablando de qué es un contagio, cuando yo veo un paciente así, yo, una persona joven, me veo a mí. Igual nos pasa a todos, nuestros duelos. Ese es el contagio emocional. ¿Cómo lo manejamos? La habilidad es cómo desprenderme y separar esas emociones que no me corresponden y que me permiten identificar que tengo duelos no resueltos. ¿Cómo dar las malas noticias en forma considerada? Esa habilidad muy sencilla, pasos muy concretos. ¿Cómo te gustaría a ti que te dijeran una mala noticia? Para irnos rápido, ¿no? Acompañar con dignidad el momento de la muerte es qué tenemos que hacer el personal de salud para realmente acompañar el momento de la muerte, no luchar contra los signos de la muerte. Y cómo manejar lo nuestro, porque aquí se mueven cosas también, eso lo hemos hecho encuestas, sabemos lo que siente y piensa el personal de salud, cuánto les dura, dependiendo de la relación con el paciente, si son niños es diferente, si son ancianos, etcétera. Pero esas son las 4 habilidades. Vamos a ver rápidamente cuáles son las 7 emociones del duelo. La primera es el miedo. El miedo es la emoción predominante. No solamente en el momento de la enfermedad y la muerte, en la vida. Tú y yo vivimos aterrorizados. Miedo a que nos critiquen, miedo a que nos hagan, miedo a que nos lastimen, miedo a que me quiten, miedo. Pero en la situación donde está la muerte presente, o la posibilidad de muerte o de dolor y sufrimiento, el miedo se agudiza. La culpa, la tristeza, el enojo, impotencia, soledad y el dolor del alma, fíjense lo que hemos creado, se llama el termómetro de las 7 emociones, también viene en el manual, dice, cada una de ellas yo le pregunto al doliente, sea paciente o enfermo, o sea personal de salud contagiado, ¿cuánto miedo sientes del 0 al 10? 8. ¿Cuánta culpa sientes en esta situación, ¿no? que está viviendo, que está en crisis o que... 2. ¿Cuánta tristeza sientes? Así, van calificando cada una. Eso se suma y se divide entre 6. ¿Por qué entre 6? Porque son 6 emociones y me da el promedio del dolor del alma. Entonces he podido desarrollar una metodología tan sencilla para saber el dolor del alma de un doliente puede ser de 8, otro de 2, otro de 6, otro de... ¿Me explico? Y entonces el trabajo del termómetro es ¿por qué tienes tanto miedo? No porque Y simplemente al expresarlo, al ser escuchado, pueden ir bajando sus emociones. De manera que el dolor del alma puede empezar al inicio del trabajo en un 8-9 y después de trabajar con ellos, termina en un 2 o 3. Y entonces el doliente dice, ya me siento mejor. ¿Se dan cuenta? Porque es cuantitativo, es para ellos. Claro, a nosotros nos sirve como guía, cómo estamos ayudando a bajar las emociones. La que sigue. Los miedos entre la muerte. Hay miedos del enfermo, hay miedos del personal de salud y hay miedos del familiar. Son 36 miedos los que tenemos identificados, ¿sí? Y en estos miedos, yo quisiera decirles nada más rápidamente cuáles son los miedos más frecuentes del personal de salud ante la muerte, porque eso es lo que estás lidiando todo el tiempo y es lo que necesitas. ¿Me ayudas a detener el micrófono, por favor? Ya que te pusiste por acá. Esto viene en la página, déjame ver. ¿Cuáles son los miedos? Son muy diferentes. Puedes entender que el enfermo tiene unos miedos y el personal de salud tiene otros. Fíjense, les voy a leer, gracias. Las listas de los 22 miedos del personal de salud ante la muerte, a ver si corresponde a tu realidad. A sentir la posibilidad de mi propia muerte. Eso es un miedo. Se está muriendo. ¡Ay, yo también me voy a morir! A la muerte de sus seres queridos. ¡Ay, se parece a mi mamá también un día se va a morir! A sentirse culpable. Es que si yo hubiera hecho. A involucrarme demasiado. Miedo a demostrar mi dolor, miedo a demostrar mi tristeza, miedo a llorar, miedo a demostrar mis miedos, miedo a mi incapacidad técnica, miedo a no ganarle a la muerte, miedo a que me afecte demasiado, miedo a equivocarme en alguna decisión, miedo a la frustración,
miedo a la impotencia, miedo a no tener lo necesario para atender al paciente y salvarle su vida, miedo a no poder hacer nada por ellos, miedo a no poder apoyar a los familiares, a no saber cómo apoyar a los familiares, miedo a sentirme mal conmigo mismo, miedo a no actuar correctamente, miedo a no saber consolar, miedo a perder mi sensación de valía. Soy una enfermera que no pudo hacerlo mejor. ¿Se dan cuenta? Profesional. Y miedo, desde luego también, no solamente con nosotros mismos, sino con los demás. Miedo ¿viste a esa paciente en ese servicio? Qué raro que en su turno fallezcan. ¿Me explico? Esta parte donde se cuestiona nuestra parte profesional es terrible, es un miedo muy grande que tenemos. Entonces, todos estos miedos, por eso aquí esto se llama este es un castillo de terror. Pero si no lo sé, no estoy sensible a mis miedos, ni a los miedos del enfermo, ni los del familiar, ni del personal de salud, de los miedos del médico, son los mismos. Entonces, finalmente, no me doy cuenta lo importante que es estar consciente y manejar las emociones para sentirme bien y para poder ayudar y comprender lo que están viviendo los demás. La que sigue, por favor. Finalmente, creemos que la tanatología nos permite a los médicos, a las enfermeras, recobrar nuestra vocación de servicio, que perdimos ¿dónde? En las sobrecargas y en la burocratización de los sistemas de atención. Pero tú, como ser humano, tienes el mismo corazoncito que tenías cuando decidiste estudiar enfermería. Nada más que nadie nos fomentó, nadie nos dio el conocimiento para poder trabajar de otra manera con los pacientes. Esta es la esperanza. La esperanza es que la tanatología nos regrese a los profesionales de salud esa actitud de amor y de servicio que perdimos en los hospitales. Nuestro miedo más grande es nuestro primer gran duelo, cuando se nos rompe el corazón antes de los 7 años. A ti y a mí se nos rompió el corazón. Porque por mamá o papá algo pasó. O me dejaron en el kinder, o me perdí, o papá se fue, o mamá me dejó, o hubo violencia, o nació un hermanito. Me explico, por 1000 razones. Es cuando empieza el primer gran duelo y ahí se inicia la sensación del miedo. El miedo es natural, es una protección, pero el problema es que el miedo constituye una de nuestras emociones más fuertes porque nadie nos enseña a manejarla. ¿Cuál es la manera de contrarrestar el miedo? Lo contrario al miedo se llama amor. El amor a las criaturas, las descuidamos mucho. Nos descuidaron mucho. ¿Por qué? Porque somos humanos y como humanos nosotros hacemos un ejercicio que se llama la cadena del desamor. Se pone la hija, la niña, la mamá, la abuela, la bisabuela y todos viendo hacia aquel lado. Y finalmente la niña aquí le dice, mamá, por favor, dime que me quieres, abrázame, tengo miedo. Y la mamá acá no voltea a verla y le dice, espérame, es que no sé cómo querer, deja ver si mi mamá me quiere. Mamá, por favor, dime que me quieres. Y esta abuela no la voltea a ver y le dice, mamá, por favor, voltéame a ver, quiero saber amar y quiero saber querer y no sé, mamá. Entonces, lo que tenemos que hacer es romper la cadena. ¿Cómo la rompemos? Con conocimiento, teniendo conciencia de la importancia de no criar a nuestros hijos con tanta falta de amor, porque eso es lo que genera miedo finalmente. Y de acuerdo a los temperamentos, hay 4 temperamentos: el melancólico, que es el más sensible, el flemático, que es el que no se mueve mucho, el colérico, que es el que se enoja muy fácilmente, y el temperamento sanguíneo, que es el racional. Entonces todos viven su miedo, vivimos nuestro miedo en esas formas, porque cada uno tenemos un temperamento predominante y uno secundario. Entonces la única manera de vacunar y contrarrestar al miedo es sentirnos amados. Por lo tanto a los niños, por lo tanto a los pacientes, simplemente ver a un paciente a los ojos, tomarlo del hombro, eso es transmitir amor. Eso es una técnica que llamamos el toque amoroso. Con eso ya se sienten. Y si me preguntan los niños, pues lo que vivimos actualmente es un abandono total, porque las mamás estamos tan ocupadas afuera, los papás también, y finalmente tenemos que compensar todo eso, ¿no? Dando dosis más intensas de amor cuando estamos con ellos. No sé si contesta esto la pregunta. En Estados Unidos, el movimiento hospice, es que no me da tiempo aquí de presentar la historia. Hospice es el antecedente de la tanatología. Hospice se crea en Cecily Saunders
en Inglaterra, que es el movimiento hospice que existe en todos los países desarrollados. Yo no sé aquí, pero en mi país no se ha desarrollado. Entonces, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, en los demás países existe hospice donde hacen tanatología sin ese nombre. Son personal de salud que se capacita y que hay capellanes que atienden la parte emocional de los pacientes, pero no se dicen tanatólogos. En mi país, en México en concreto, se ha desarrollado muchísimo. Cada escuela, hay muchas escuelas, tenemos nuestro enfoque. ¿De acuerdo? Pero nuestra escuela en Morelos es una escuela kubleriana, Elizabeth Kubler-Ross, la fundadora de la tanatología. Ella como médico psiquiatra de origen suizo, naturalizada en Estados Unidos, 1969, escribe un libro que se llama Sobre la muerte y los moribundos. La primera vez que científicamente, médicamente, académicamente se habla de qué están viviendo los pacientes, y ella establece las 4 etapas para llegar a la aceptación de la muerte y para poder desprenderse. Entonces, si alguien quiere literatura, Elizabeth Kubler-Ross, bueno, en nuestra escuela ella es nuestra maestra, nos dejó cerca de 16 libros, y La rueda de la vida es su vida, donde ella explica por qué se dedica a la tanatología y todo el crecimiento y la autorrealización que le dio. Entonces, esa sería una contestación más completa. En cuanto a por qué nos tenemos que esperar, compañeros, porque vivimos muertos en vida, porque estamos muertos en vida, estamos anestesiados, estamos viviendo todo el tiempo como seres humanos, no hablemos como profesionales, como seres humanos. Tú y yo vivimos todo el tiempo buscando la estrellita de los demás. ¿Por qué? Porque mamá y papá no nos la dieron. ¿Por qué? Porque a ellos no se las dieron. Vivimos en un drama de falta de amor, decía la Madre Teresa, la sed más grande que existe es el amor. Entonces, todos buscamos en el amor de pareja cosas que no se encuentran ahí. El verdadero amor que tú y yo buscamos es la paz interna, que se llama el desarrollo de nuestra parte espiritual. No religión, son creencias, rituales. Estamos hablando de identificar nuestra paz interna a través de lo que es la meditación, la tranquilidad, el silencio, cosas que nos llevan a poder sentirnos plenos ante la vida. Todo lo demás es un juego social y por eso vivimos anestesiados y por eso nos enfermamos y por eso nuestras camas están llenas en los hospitales. Entonces, el tener un duelo, una pérdida, es una oportunidad de despertar a lo que realmente es importante en la vida. ¿Qué es? ¿Quién eres? Son 4 preguntas. Yo siempre digo, el que conteste estas 4 preguntas está vivo. De resto, estamos muertos en vida. ¿Quién es? Sí, si me la detienes un segundito. ¿Quiénes somos? ¿Tú sabes quién eres? No cómo te llamas, ni con quién estás casada, ni qué haces, ni quién eres como ser. ¿Sabes por qué estás aquí? Para ganar dinero y para comprar cosas y tener una familia, un hijitos y esposito. ¿Sabes de dónde vienes? ¿Sabes a dónde vas a ir cuando tu cuerpo físico ya no funciona y salgas de tu cuerpo? Y cuando vienen las pérdidas en la vida, ahí es cuando la gente empieza a preguntarse, ¿y a dónde se fue? ¿O a dónde se va a ir? ¿O a dónde me voy a ir? ¿De qué se trata la vida? Los duelos y las pérdidas son momentos de despertar del ser humano. Y entonces se convierte en un privilegio trabajar con seres humanos en proceso de despertar. Sí, pero qué horror, sufren mucho. ¿Cómo puedes dedicarte a la tanatología, al dolor, la muerte? ¡Qué horror! No, al contrario. Hay tanta enseñanza y tanto crecimiento. Hay tanto privilegio para ustedes también como enfermeras. Estar en las camas en esos momentos, sin miedo, con preparación, es maravilloso lo que podemos dar y es maravilloso lo que podemos aprender. Entonces, todo esto que vemos aquí es una escuela de formación en donde podemos crecer mucho, si nos damos la oportunidad de prepararnos, porque si no nos preparamos estamos muertos de miedo, no sabemos, nada más con la espada defendiéndonos todo el tiempo, cumpliendo rutinas, como lo vamos a ver ahorita en este video de testimonio de enfermeras.